En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Bienvenidos a Onda Fútbol del lunes 20 de octubre. Estamos ya llegando a noviembre. Han vuelto las competiciones domésticas después de este parón de selecciones y la verdad es que están pasando muchas cosas. Tenemos todas las ligas nacionales al borde de la ebullición, ¿verdad, Mario Gago? Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, Jesús López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entramos en la última semana del año antes del cambio de hora, que es algo que a mí particularmente me afecta. Además de que yo no sé si a los futbolistas les está afectando, pues hemos tenido muy pocos goles en la Serie A esta jornada. Sí, récord negativo, récord negativo. No sé si por la vuelta de Barón FIFA, por lo que sea. Por la vuelta de alegría, a lo mejor. Claro, a nosotros, es verdad que en Inglaterra y en Italia el cambio de hora, yo no sé si te pasa a ti, pero esto de que se haga de noche antes de las 5 de la tarde se empieza a hacer de noche, a mí me afecta particularmente. Yo creo que en España... A ver, primero porque estamos acostumbrados a vivir en España donde nos engañamos a nosotros mismos. Porque en España, a lo mejor si se hace de noche a las 6 de la tarde, es que le estamos llevando a las 6 a lo que son las 5. Especialmente en Galicia serían las 4:30, probablemente. Claro. Entonces, nosotros hemos nacido viviendo una mentira, Mario Gago, con el tema de horarios. Esto de que se haga de noche a las 11 de la noche en verano, a los europeos les explota la cabeza. Vamos, y en Galicia es exactamente así, ¿eh? No es ningún tipo de celebración a las 11 de la noche. En verano y en junio. A mí, sobre todo, me llama la atención eso. Por supuesto, a las 4 de la tarde en diciembre se hace de noche en Londres. Si te vas al norte de Inglaterra, mucho peor. Pero peor aún, es que a las 4 de la mañana en verano se hace de día. Es verdad. Yo he salido de trabajar de noches de Champions que se alargan mucho y ser ya de día. Y pensar, ¿y dónde leches voy yo ahora a dormir si no tengo persianas en este país y es de día? Es decir, eso es casi peor para mí, ¿eh? Esa fiesta que sales a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana en la discoteca y hay un sol ya, y dices, ¿pero dónde está? ¿Pero qué hora es? Exacto. Qué tremendo. Se me ha hecho tarde. Sí. ¿Sabes en un sitio donde los días empiezan a ser realmente cortos ya? Donde ya Cortos el invierno, musos, a lo mejor. cortos musos. Bueno, este Onda Fútbol va a estar centrado en Alegría, pero antes vamos a centrarnos en un campeón que puede salir. Igual si estás escuchando esto el martes, el miércoles, el jueves, ya ha sido, pero es una de las historias de la temporada. Así que nos vamos a Suecia, Jesús. Y espérate, porque hoy la música la pongo yo. Hoy la música italiana aquí la elijo yo y se nota, porque tenemos a Andrea Bocelli, es claramente un nivel superior a lo que tenemos habitualmente en este programa, recordando ese icónico momento de Andrea Bocelli en el centro del King Power Stadium, el día que el Leicester celebraba el campeonato de Liga, porque tenemos... hoy lunes, que estamos grabando esto, una posibilidad de que pase lo mismo o algo muy parecido en otro país, Mario, en Suecia. Estamos muy pendientes de si el Malmö puede ganar la Liga sueca este lunes, día 20 de octubre que estamos grabando. Es una liga ganada por un equipo de un municipio muy pequeño y además tenemos la suerte de contar con alguien que trabaja en ese club para que nos cuente todas las particularidades de lo que puede significar ganar la Liga en un municipio, si no me equivoco, de unos 1.500 habitantes. Está con nosotros el jefe de prensa del Malmö, James Wahlberg. No sé si he pronunciado bien. James, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, James Wahlberg, pero sí, muy bien. La gente me llama James porque, claro, puedo hablar español y
soy un sueco de Fuengirola, entonces, claro, soy la única persona en Mjällby que puede hablar español. Entonces, estoy muy contento de estar aquí hoy. Tienes un acento sueco perfecto, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que quería decir, perdona, era que hay no, te iba a preguntar, 812 James. personas que viven en Mjällby. Eso es lo que quería decir. Sí. Que lo del Leicester se queda pequeño, vamos. Eso, a mí no me gusta esa comparación porque pienso que lo que estamos haciendo nosotros es mucho más grande que hizo Leicester. Entiendo por qué están hablando de eso, porque claro, lo que hizo Leicester es muy grande para la liga más grande del mundo ahora mismo, pero ser un pueblo tan pequeño y poder hacer esto con muy poco dinero, porque nosotros tenemos la regla de 51, es para mí mucho más grande que lo de Leicester. Lo primero, ¿cómo está, no sé decir la ciudad, el pueblo? Vosotros ahora mismo te vemos en el autobús de camino a Gotemburgo para jugar el partido que puede ser el partido decisivo. Bueno, llegamos ayer, estábamos mirando el otro partido de Hammarby porque si ellos perdieron puntos seríamos campeones en el autobús, pero ganaron su partido y bueno, aquí estamos y está todo en nuestras propias manos. Jugamos esta noche a las 7 y bueno, va a ser un partido muy duro, pero creo que los chicos están muy ambiciosos y tienen muchas ganas para empezar, para jugar este partido y poder ganar la liga. ¿Cómo ha sido el año? ¿Cómo está ahora mismo el pueblo? ¿Cómo es el ambiente? Imagino que todo el mundo lo enloquecido. Es que, bueno, hay que ir un poco atrás porque hace unos 10 años casi bajamos a cuarta división y estábamos casi bancarrota y no teníamos dinero, no teníamos nada. Y poco a poco hemos estructurado el equipo para llegar aquí. Y claro, hemos tenido gente que trabajan muy bien en diferentes posiciones, pero somos un club muy pequeño. Entonces, claro, como yo, por ejemplo, tengo como 4 diferentes cosas que tengo que hacer comparables de otros clubes. Pero para contestar tu pregunta, es que ahora mismo claro, mucha gente está por las nubes, especialmente los aficionados, y tengo que decir, de los clubes más pequeños de Suecia, tenemos los mejores aficionados en ese sentido. Tenemos una cultura muy, muy buena. Y ahora mismo todo el mundo está hablando de Mjällby, hasta de Chile, Australia, Japón, todo. Y claro, todo eso es nuevo para nosotros, pero no estoy... que hemos llegado aquí por nuestro propio mérito. No es solo un año que tenemos suerte. ¿Sabes lo que digo? Que hemos luchado para venir aquí y tenemos una estructura muy buena. Y nosotros en el club no estamos tan sorprendidos que esto está pasando, pero entiendo que todas las otras personas que están de fuera sienten así. En este punto del programa saludamos a Miguel Venegas, que quería estar presente en una de los triunfos más importantes de la temporada o más sorprendentes. Miguel, muy buenas. ¿Qué te parece esta historia del Mjällby? No, es una maravilla, de verdad, ¿eh? A mí esto me encanta. Es verdad que hacemos, en general, los medios de comunicación poco caso a lo que pasa. No sé si la periferia del fútbol total, esto que es la Premier, la Serie A, la Liga Española, incluso la Bundesliga. Pero a mí, mira, yo este fin de semana estoy un poco de bajón, por todo lo que está pasando en España y el partido en Miami, en Italia el partido en Perth, en la Bundesliga, que a mí me encanta con lo bien que está hecho, pero el Bayern, pues sin querer, digamos, se la está cargando porque este año va a arrasar otra vez. Estaba un poco de bajón, y estas cosas a mí me llenan, me llenan el alma y me hacen reencontrarme con el fútbol de verdad. Y creo que hay que fomentar eso, y hablaba James de la gente, de la afición, que es una afición que ha vivido los últimos 10 años pues un progreso tremendo y que siempre ha estado ahí, y yo creo que eso deberíamos señalarlo y cuidarlo un poquito más en los supuestos... las supuestas ligas ricas, ¿no? del mundo, ¿no? Porque no hay que olvidar a los aficionados. Y da igual si vas a ganar la Champions o no. Si eres del equipo de tu pueblo y estás
viviendo pues una aventura que te vas a Gotemburgo o a Göteborg a que a lo mejor tu equipo sea campeón por primera vez, esto, yo creo que eso vale mucho más que un mundial de fútbol, de verdad, ¿eh? A mí me parece fantástico. Y fíjate que estáis viviendo ahora una pequeña crisis con la selección y tal, que ahora creo que vais a fichar a Graham Potter para intentar salvar, pero es que yo creo que no hay nada como eso, ¿no? Como reencontrarte con tus vecinos y hacer una cosa juntos, que es el fútbol y es lo que... Y tiene mucho más valor eso que un partido en Miami, desde luego, para mí, ¿eh? Y me reconforta, la verdad es que eso me reconforta. ¿Lo sentéis así, James? Sí, bueno, absolutamente. La única manera que puedo, o sea, hago un... esto sería más como si el Eibar gana la liga, ¿sabes lo que digo? Es que es algo que nadie lo pensaba. Y también el fútbol sueco es un fútbol muy puro, porque es la única liga donde no tenemos VAR. No tenemos VAR porque los aficionados son los dueños de los equipos. Y tenemos, si vais a partidos en Suecia, la afición es increíble. Pero también en España, allí tienes también aficiones que también, bueno, ahora mismo hay mucho ser aficionado de tu pueblo, ¿sabes? Claro. Siempre va a haber gente que son aficionados de Madrid y de Málaga, o el Barça y de Las Palmas, ¿sabes lo que digo? Pero lo he visto mucho más en España también, pero sí, para nosotros, ahora estabas hablando de la selección, nosotros nunca hemos tenido jugadores que han jugado en Mjällby y a la misma vez ir con la selección. Ahora hemos tenido 2 jugadores que han sido seleccionados para la selección sueca, y esto era impensable solo hace unos años. James, o James, como te llaman en el club, por razones obvias, nos decías que el pueblo tiene 700 habitantes. No, 812 habitantes, y el estadio está en un pueblo que se llama Hällevik, y Mjällby está a unos 5 kilómetros de Hällevik. Pero todo el municipio, la comunidad, tiene unos 17.000 personas. ¿Y cuánta gente va al campo? ¿Cuánta gente cabe? Bueno, 6.000 en el estadio. Y este año casi todo el partido ha estado lleno. Y ahora mismo, hoy tenemos un récord de seguidores fuera de casa. En un campo fuera de casa. ¿Cuántos van? Y 1.800. Perdona Jesús, está muy cerca de Malmo, ¿no? Sí, 1 hora y 20, una hora y 20, pero la cosa es que hay que venir para verlo, porque es que cuando tú vienes a nuestro estadio no hay nada. Hay un camping, hay unas casas y hay el estadio y el océano. Y ya está, no hay nada más. Sí, estáis en el Báltico, ¿no? Estáis a orillas del Báltico, ahí en el sur. Eso, como dice nuestro presidente, que si tú pegas el balón arriba, el balón puede llegar al Báltico. Y estamos muy cerca de ahí. Y muchas veces los jugadores, después de jugar por el verano, van a bañarse en el océano. Qué valientes, ¿eh? Esa temperatura tiene que estar... Eso, pero son vikingos, ya sabes. Oye, una cosa, dices que obviamente nadie esperaba, nadie se creía que pudiera pasar algo así. Eso también os incluye a vosotros. ¿En qué momento, a lo largo de una temporada, uno en el Mjällby piensa, oye, que es que a lo mejor ganamos la liga? ¿En qué momento pensasteis que eso podía realmente pasar? Es que yo pienso el año pasado estábamos pensando que podemos hacer una temporada buena, pero no nada como esto, claro, porque llegó un asistente de Noruega que tiene un PhD, doctorado en fútbol. Y él cambió mucho nuestro estilo de juego, porque siempre hemos sido muy buenos defensivos, pero él llegó con una filosofía más ofensiva, un poco más tiki-taka. Y hemos jugado muy bien, y era el principio del año estábamos dominando todos los partidos, pero como Guardiola, el Barça de Guardiola, ¿sabes? Y cuando llegó el verano, porque nosotros jugamos desde abril a noviembre, y entonces por el verano allí tenemos 3 semanas donde vamos de vacaciones, bastante raro, pero bueno. Y
allí, cuando llegó ese momento en junio, entonces empezamos a pensar un poco que esto puede ser algo mucho más especial de lo que pensábamos. Y bueno, solo hemos perdido un partido este año. Estamos solo 5 puntos de poder hacer el récord de puntos de la Liga Sueca. Y bueno, es que lo estamos haciendo en nuestra propia manera y estamos jugando muy muy bien, y yo pienso que desde junio por ahí ya estábamos pensando, pero hay que decir que nadie en el equipo habla que vamos a ganar la liga todo el año. Nadie viene al trabajo y dice que estamos primeros, no sé qué, no sé cuánto. Es que nadie ha tenido esa conversación hasta, hace una semana, porque ahora los medios por todo el mundo quieren hablar con nosotros. Y ayer, por ejemplo, con el autobús teníamos unos 10 coches detrás nuestra con la tele y periodistas de toda Suecia, y era bastante divertido eso. Miguel, en Suecia hay equipos fuertes como el Malmo, el AIK. No estamos hablando de una liga Göteborg tampoco. es un equipo histórico. El propio Göteborg, ¿no? O sea, creo que tiene muchísimo mérito por eso, porque hay equipos que el Malmo, por ejemplo, ha jugado Champions recientemente, recuerdo, y ha peleado contra la Juventus, ¿no? No estamos hablando de un fútbol subdesarrollado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, el Jagiellonia, ¿no? ¿El Jagiellonia era o el Djurgården? Ya ahora los estoy confundiendo. El Djurgården, eso, perdón. El año pasado estuvimos también muy enganchados a la Europa League, a la Conference. Sí, a ver, además, creo, si no me equivoco, y si no me corrija James, es una liga que es bastante igualada, en el sentido de que hay muchos equipos que van sucediéndose. Pues sí, yo recuerdo el Göteborg en los años 90, el Malmo un poquito posterior, y bueno, y antes también estuvo. Es una liga a la que es verdad que le hacemos caso cuando un español se enfrenta a uno de esos equipos, pero que siempre ha estado ahí. Y el fútbol sueco, que hace poco hablábamos de lo que había pasado en la clasificación para el Mundial de Suecia, de que había caído y tal, y yo recalcaba que es un fútbol que mucho pedigrí, con mucho prestigio, que estuvo en el Mundial ya en los años 50, en los años 60, que nos ha dado en el 94, yo recuerdo el primer Mundial que vi entero con Martin Dahlin y Brolin, que eran buenísimos. O sea, es un fútbol con mucha tradición. Y esa liga siempre nos hemos enfrentado alguna vez de vez en cuando. Lo que pasa es que, claro, últimamente, salvo que estés enganchado como nosotros a la Europa League, a la Conference, al final la Champions se fagocita todo. Y la Champions acaba, como está yendo hacia una Superliga en la que siempre están los Premier, los españoles, los italianos y el Bayern, pues le hacemos menos caso, pero creo que es un error, y creo que es muy bonito acercarnos a equipos como estos, que aunque les quiten a los jugadores cuando es un Isaac, un Ibrahimovic, compañía, sigue siendo una liga preciosa, la verdad, y sí, es un fútbol que tiene tanta tradición como el español, ¿eh? Sí, yo para cerrar ya, para liberar a James, que está en día de partido, hay que recordarlo, no sé si nos podrías contar brevemente la importancia de Hasse Larsson, que es una persona muy importante en el club, que ha luchado contra una enfermedad y que también parece que os ha servido para dar ese paso hacia adelante, ¿no? En el fútbol y en crecer como club. Sí, bueno, Hasse Larsson es nuestro director deportivo y él jugó en los años 70, 80 y era parte del equipo cuando nosotros subimos a la Allsvenskan por primera vez en nuestra historia, y también ha sido entrenador, ha sido de todo, ¿no? Y él es Mr. Mjällby, vamos a decir, el señor Mjällby, ¿no? Porque él tiene el corazón más grande para este equipo, que allí puedes ver en nuestras redes sociales después que hemos ganado. Él es la persona que está gritando como un loco y tiene mucha pasión, y yo diría que tiene que ser una de las personas más importantes que hay. Y también, sí, él junto con nuestro entrenador Anders Torstensson, que también tenía una enfermedad de cáncer, Hasse Larsson ha tenido cáncer un par de veces, pero lo ha batido. Y Anders ahora, hace un año, él tenía le dijeron que tenía leucemia, pero era como algo
crónico, no sé exactamente, pero no necesita tratamiento, pero puedo cambiar mañana. Y claro, era un shock para nosotros, era muy duro y un momento así que era bastante difícil ese momento, pero los dos entrenadores de asistente que tiene, Christopher Augustsson y Colmar Isaksson, bueno, llevaron el equipo y bueno, ganamos los partidos que necesitábamos ganar durante las semanas que él no estaba aquí. Pero después de 3-4 semanas volvió Anders, y Anders también es un hombre de Hellevik, también exjugador del equipo, pero él también, ser entrenador es su ocupación secundaria, porque era un militar y también trabajó en una escuela. Entonces preguntaron si él quería volver el 2023, porque me queréis, porque no he estado en lo más alto en unos 8 años, y ¿cómo puede ser que vosotros me queréis ahora? Bueno, tú ganas partidos y ya está. Y ahora, con 3 años juntos, estos entrenadores han hecho una filosofía muy, muy especial. Y también hemos bajado, por ejemplo, a Sevilla, porque yo tengo una muy buena relación con el equipo, bueno, con el Sevilla Fútbol Club, y bajé con los entrenadores y todo eso una semana para aprender un poco la metodología de que tenía Sevilla. Y allí también hemos... bueno, yo hablo del fútbol español todo el tiempo, pero ahí por lo menos podía traer a Mjällby a Sevilla, y tenemos el Mjällby y el Sevilla tenemos muy buena relación también. Entonces muchas veces me han preguntado los entrenadores si el Sevilla me puede enviar vídeos de, por ejemplo, Sevilla-Girona, o otros partidos que están jugando el Sevilla. Puede ser que ahora mismo está fijándose en los otros equipos, pero sí. Hay que ver qué vuelta está el fútbol. James, has sido muy amable con nosotros. Te doy muchas gracias por este ratito, por atendernos en una semana, imagino, de locura con todo el mundo. No sé si te puedo pedir una última cosa. Estás en el autobús Si giras un momentito y lo vemos, ¿cómo es el ambiente? Bueno, ahora mismo están entrenando. Tienen tienen un entrenamiento ligero antes del partido, y están ahí en el frío, aquí fuera. Os puedo enseñar un poco de nieve si queréis, que el primer nieve que llegó. Y eso, ahí no sé si lo podéis ver, la nieve que está por ahí. Eso, y ahí están entrenando los chicos. Bueno, pues sí, ahí está el entrenamiento del Mjällby antes de posiblemente ganar la liga. El Mjällby, no hay que aprendérselo bien. Mjällby o IF. El Mjällby, a punto de ser campeón de la liga sueca, 812 habitantes en su comunidad. Muchas gracias, James, por atendernos. Muchísima suerte para esta noche, y algo me dice que seguiremos hablando contigo. Muchas gracias por tenerme. Dejamos Suecia por un lado, Miguel, que es una historia fantástica. Estaremos todos pendientes del Mjällby. Pero este fin de semana hemos tenido mucha cosa. Y en Inglaterra, la más sonada. Ha vuelto a caer el Liverpool. Lo ha hecho en casa contra el Manchester United. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no. Y eso que más o menos ahonda en el relato de las últimas semanas de Liverpool, ¿no? Porque venía de 3 derrotas consecutivas. Veníamos viendo que el equipo se atascaba a veces, y sobre todo que Salah no estaba bien. Y yo creo que en esto hemos ahondado este partido contra el Manchester United, que yo creo que es verdad que todo cambia en el minuto, no sé si es el minuto 5 o algo así, cuando marca en Mbeumo, pero a partir de ahí, claro que el Liverpool tiene que ir contra corriente, el Liverpool se le apaga un poquito la luz, o por lo menos se le apaga la luz en el área. Yo creo que, como decíamos la semana pasada o la anterior, yo creo que hay brotes verdes, en el sentido de que hay argumentos para el optimismo en el Liverpool, hay mecanismos, automatismos que están funcionando muy bien, y tuvieron ocasiones. Bueno, lo de Gakpo del disparo al palo en la primera parte es una jugada espectacular. A Liverpool, cuando le salen bien las cosas, es una locura, o sea, es espectacular, pero no siempre sale.
y le está fallando el gol, creo, sobre todo. Más allá de que el Manchester United, que si quieres ahora hablamos, a la contra hizo mucho daño. Pero creo que fundamentalmente faltó el gol. Incluso podían haber ganado con el gol de Gakpo de cabeza, con el disparo que se le va muy mal, y que es bastante más sencillo en la segunda parte, ¿no? Pero yo en el Liverpool pondría el foco sobre todo en la figura de Salah. Un equipo que se ha acostumbrado los últimos 10 años no a depender de Salah, pero casi. O sí, depender de Salah. Y ahora mismo Salah no funciona. Y es un misterio, no sé qué le pasa. Hace unos meses estaba en su prime y ahora mismo no está nada bien. Ya no solo de cara a gol, sino en eso que tenía de aglutinar todo el juego ofensivo de su equipo y a la vez la atención defensiva del equipo contrario. Eso se ha desconectado y no funciona y es un problema gordísimo para Liverpool. Y luego, pues claro, Liverpool también es un equipo que juega siempre, permanentemente, la cuerda floja y cuando el mecanismo de ataque fundamental, que es Salah, no funciona, pues es más fácil que te caigas por el lado de la derrota que por el lado de la victoria, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó. Y luego que además el United es un equipo que dentro de su eterna crisis de, creo que son, no sé, 11, 13 años ya, ha aprendido a jugar bien a la contra, a defender atrás, más o menos bien, con esa defensa de 5 que monta Amorim, y hacer mucho daño a la contra, con jugadores rápidos, con jugadores buenos. Fíjate que Bruno ayer no marca, pero la capacidad que tiene para liderar el equipo es una pasada. Y el United le hizo mucho daño así con esa primera acción del gol de Mbeumo, la primera parte, que le posibilitó encarrilar el partido así, ¿no? Echarse para atrás, esperar a Liverpool, que sabes cómo va a jugar, y hacerle daño a la contra. Yo creo que el gol fue clave y que el Liverpool tiene problemas con el remate y con la figura de Salah, absolutamente. Yo creo, Miguel, que este partido o este mes que llevamos a mí me deja una duda. ¿Se atreverá Slot a darle un poco de banquillo a Salah? Y también, ¿a quién tiene la alternativa? Porque jugadores ofensivos tiene muchos. En concreto, extremos derechos naturales no hay. Porque ¿quién iba a fichar en el Liverpool un extremo derecho? Lo más parecido es Frimpong, que en teoría es la ficha para ser lateral. Pero es que seguramente es lo más parecido. No lo sé, es verdad que tiene tantos mediapuntas que caberle le caben, pero es verdad que es un poco como el Real Madrid. En la derecha, o el Real Madrid por lo menos el año pasado, no tenía nadie en esa posición exactamente. Ahora sí, puedes meter a Rodrigo, sí, puedes meter a Gakpo, puedes meter a Ekitike, puedes meter a Wirtz, pero no es exactamente su puesto. Es verdad que no tiene una especie... Es un puesto en el Liverpool tan claro, es como el sustituto de Messi. Pues no hay, porque como va a jugar siempre, pues un poco parecido. Pero bueno, opciones tiene, ¿eh? Puede meter a Frimpong, que en realidad yo creo que es más extremo que lateral, pero bueno. O puede meter un media punta por ahí. Pero sí, yo creo que Salah, yo creo que necesita no sé si mentalmente, físicamente, no sé qué es lo que le pasa, pero quizá necesita un descanso y empezar, otra vez. Y brotes verdes hay para Amorim también. Primera, y lo ha dicho él, lo decíamos en el estadio y él lo decía también en la rueda de prensa, es la primera gran victoria de Manchester United de Amorim, creo yo. ¿Tú crees que es una...? Antes del partido se estaba hablando ya creo que de Mancini, no sé si de... O sea, ya se estaba hablando de sacar a Amorim de ahí, que ha cambiado. Habían dicho desde el United que querían darle 3 años. También. Había esas dos corrientes. Y uno diciendo que Mancini había filtrado, que el United le había contactado, y otros que si adelante con Amorim, ¿no? A ver, si a partir de aquí esto funciona y Amorim de repente pasa a ser un crack en el mundial, en el banquillo del United... Vale, pero lleva un año, me parece. Más o menos. Ha cambiado completamente la plantilla, lo cual es un gasto espectacular y lo cual hace que jugadores como, por ejemplo, Rashford hayan sido mal vendidos, absolutamente mal vendidos. Y otros, porque está por ahí Jadon Sancho, se sacaba Anthony, muchísimos. Garnacho, fíjate,
Si todo se justifica con una victoria contra el United que te hace estar en mitad de la tabla, pues vale. Pero yo creo que no deberían olvidarse primero que ayer meten un gol en los primeros minutos y eso cambia el partido absolutamente. Que le juegan a la contra Liverpool, no van a poder hacer lo mismo contra el Brentford. Y que todavía hay mucho camino por hacer. Y que me da la impresión de que incluso, yo no sé si lo hemos hablado, pero Amorim en los últimos meses ha dado frases que daban a entender que él mismo estaba desesperado y con los brazos caídos. Es decir, esto no funciona. Y si no funciona lo que has hecho, que es una barbaridad, que es cambiar completamente la plantilla para jugar a un esquema rígido tuyo propio, que nunca ha jugado el United así, pues yo creo que lo de ayer... Oye, ojalá me equivoque y el United vuelva a funcionar, pero puede ser un espejismo que haga alargar un poco más la agonía. Pero es que incluso, aunque mañana echen a Amorim y vuelvan a empezar otra vez, sigue siendo un terrible problema, porque ya el equipo lo han hecho al espejo de Amorim, y si no funciona ahora, que no funciona, pues vas a tener que volver a cambiar, volver a empezar, volver a derrochar dinero. Es un problema. Yo lo del United no acabo de entender de dónde sacan el dinero, no acabo de entender cuál es el horizonte de la afición y del club. No, me cuesta empatizar muchísimo con ese equipo ahora mismo. Hubo un tiempo que la Premier era el sitio de los entrenadores estables y los proyectos a largo plazo, pero claro, que siendo un desastre. Hasta que llegó Marinakis. Uy, María, que no hemos hablado de Marinakis, ¿eh? A ver cómo está el Forest, Oye, esta jornada hay tercera jornada de la fase Liga de Champions. Quizás el partido más entretenido puede ser el Arsenal Atlético de Madrid. Tenemos un Real Madrid-Juve, Barça juega contra Olympiacos, el City visita el Villarreal, el Liverpool juega contra el Eintracht. ¿Algo que te apetezca ver? Algo quizá de los italianos, en una jornada que ha habido muy pocos goles en Italia, en la que... Ahora vamos a hablar del Milan completamente y te preguntaremos algo de Allegri, pero ¿algo que te apetezca ver de estos próximos días? Bueno, me apetece ver al París en casa del Leverkusen. El París que ahora mismo se está dejando un poquito de llevar porque más o menos le da igual. Estamos en octubre y la Liga la va a ganar igual. Y entonces, entre los lesionados y Luis Enrique queriendo hacer sus cosas con los chavales y tal, y quiero ver si eso lo penaliza en Leverkusen, que bueno, Leverkusen ganó este sábado un partido en Maguncia que, bueno, no era fácil. Quiero ver eso, quiero ver cómo están y... Oye, si te dejas mucho, a veces te puedes pasar, de confianza. Y eso es lo que tiene el París, que tiene por eso está en esta situación. Luego, efectivamente, el Arsenal Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid me da la impresión siempre de que funciona mucho mejor contra equipos contra los que no te esperas que funcionen bien. Y peor contra equipos como el PSV Eindhoven o el Leverkusen, que piensas que van a arrasarles. El Arsenal es un equipo, ya lo hemos dicho, ¿no? Que para mí ganó el mercado, es el que mejor ha fichado. Tiene muchísimas alternativas. Es verdad que la baja de Odegaard le hace daño, porque no tiene otro Odegaard. Es muy difícil encontrar otro Odegaard en el mercado. Pero es un equipo tan bien hecho y jugando en casa que me parece un partido muy complicado para el Atlético de Madrid, pero muy interesante desde el punto de vista de a qué aspira cada uno de los dos. Ahora que el Atleti se ha recuperado en Liga, que el Arsenal, bueno, arranca, pero no del todo, no acaba de coger velocidad, pero bueno, está bien. Y me parece un partido bastante chulo. Y luego lo de la Juve, yo no soy muy... Claro, yo es que veo la Juve igual que tú, Mario, y me parece que el miércoles, cuando empecemos a hablar del Madrid-Juve, la gente va a pensar que la Juve es la Juve de Allegri o la Juve de Conte, la Juve de Tevez o la Juve de Pirlo, y no, esto no tiene nada que ver. Se está buscando a sí misma. Yo me imagino que esa defensa de la Juve actual contra la delantera del Madrid... pues es una gran oportunidad para que Xabi Alonso levante la cabeza y marque el rumbo, ¿no? del Madrid en Champions. Oye, a lo mejor encontramos una Juve en la que Yildiz y Francisco Conceição la lían en el Bernabéu, ¿no? Pero es un partido creo que más bonito para ver que para sacar conclusiones, porque la Juve pues está en ese momento de reconstrucción un poco inestable. Pues antes ya de cerrar y despedirte, dejarte que hagas tus cositas, este especial de Onda Fútbol es sobre Massimiliano Allegri. Tú has dicho aquí en este programa, esta temporada, que ves muy difícil que el Milan gane la Liga. Le tenemos líder en solitario de la Serie A. A ver quién le baja de ahora. Sí, un poco esto, ¿no? ¿Cómo valoras el crecimiento del Milan con este Allegri, no? De verdad, o sea,
tienes la oportunidad de criticarnos. ¿Nos estamos viniendo arriba con Allegri o de verdad merece este especial para ti? Es que Allegri es un tipo muy astuto, muy inteligente y yo creo que se planta en su casa con sus ordenadores, si los tiene, o sus ayudantes y ve lo que están haciendo los demás. Y entonces dice, bueno, oye, mientras están estos con sus peleas, pues yo, mira, le he ganado a la Fiorentina en un partido rarete. Un partido que ganas al final, pues como podías haber perdido perfectamente, ¿no? Y oye, poco a poco, es verdad que ves el partido de ayer del Milan y dices, este equipo no puede ser campeón, es imposible. Con Leao de delantero centro, ayer que no estuvo Pulisic, es complicado, pero claro, es que es verdad que la liga italiana está muy bonita porque está muy igualada, pero los equipos grandes no están dando la talla a ninguno. Entonces, mientras el Inter no sabe muy bien a qué jugar, la Juve no defiende bien y es muy irregular. El Napoli, fíjate, el sábado lo que hizo el Napoli de Antonio Conte, me parece que se le está empezando a atragantar eso de las dos competiciones. Ahora claro, como has triunfado en Liga, pues ahora de todas las selecciones te van pidiendo jugadores, y es que es normal, ¿no? Yo creo que eso se le está atragantando. Entonces ahí el Milan pues se mete y dice, bueno, pues ya me bajarán de aquí, o no. A lo mejor llegamos, como le pasó al Napoli el año pasado, es verdad, sí, es una muy buena analogía la que hiciste con el Napoli de Antonio Conte. Podemos llegar a marzo-abril y estar el Inter, la Juve, peleándose en cuartos de final de la Champions con un agotamiento que además sabes que es muy difícil que lleguen a ganar la Champions, y el Milan haciendo su trabajo semana a semana sin brillantez puede ganar la Liga. Así que al final me la voy a comer, por supuesto. Y el Milan de Allegri puede ser campeón. Puede ser campeón. Pero claro, si eso pasa, será un milagro de esta temporada y el año que viene pues tendrá que volver a sufrir o reconstruir el equipo, que es en lo que está el Napoli de Antonio Conte. Fíjate que ha fichado bien, el Napoli de Antonio Conte. Pero claro, no es fácil, no es fácil pasar de una sola competición y aprovechar los descuidos de los demás a tener que jugar cada 3 días. Bueno, pues vamos a ver si es así o no. Vamos a hacer ese recorrido por lo que pasa con el Milan de Max Allegri. Nos vamos a centrar sobre todo en la figura del entrenador. Tenemos un libro que se ha escrito sobre Max Allegri que yo creo que es interesante, Mario, y vamos a hablar con su escritor. Hay un periodista italiano de Corriere della Sera, de Mediaset, que ensalza la figura de Allegri como el hombre político, entrenador. Bueno, hace una mezcla ahí muy interesante que mezcla políticos y Allegri, y yo creo que merece la pena. Así que vamos a hablar de la personalidad y este icono pop que es Massimiliano Allegri. Gracias, Miguel. Vamos a mezclar fútbol, ¿estás diciéndome? Bueno, en fin, vamos a ver qué sale. ¿Cómo lo pasáis? Un abrazo. Madre mía. Chao, chao. Un abrazo, Miguel. Chao, buena semana. All'improvviso sei volato via, lasciando indietro una nuvoletta. Almeno merita una bugia, che so, almeno l'ultima sigaretta. Siamo due fiori cresciuti male sul ciglio della taglia. Nos toca ya ir a dirigir la mirada al país transalpino, a Italia. Hoy queremos fijarnos en el Milan y sobre todo en una figura que yo creo que es muy interesante, una figura trascendental en el fútbol italiano de los últimos años, Mario, porque además, siguiendo nuestra trayectoria de ir fijándonos en las novedades editoriales, tenemos un libro que sale en Italia esta semana, ha salido ya, y que puede ser muy interesante. Estamos hablando de Massimiliano Allegri y no por caso he elegido esta canción para presentar este libro. Se llama Madestri, es de Gazzelle. Y que sepas, Jesús, que sepa todo el mundo que nos está escuchando, que durante este verano, en el concierto de Gazzelle, muchos fans han sacado el móvil y han sacado el vídeo de Massimiliano Allegri cuando se cabreaba en la final de Copa Italia, en aquella Copa Italia que gana la Juventus. Ha hecho súper viral. Hay que hablar de Massimiliano Allegri, es un fenómeno en sí, pero sobre todo en este inicio de temporada con el Milan, y por eso vamos a hablar con Giuseppe Alberto Falci, que ha hecho un libro sobre Allegri, sobre Massimiliano Allegri y sus connotaciones también incluso políticas. A corto muso se llama el libro, y bueno, aquí está. El título era fácil, ¿eh? El título, por supuesto. Y está con nosotros Giuseppe Alberto Falci. Grazie per essere con noi, Giuseppe. Grazie a voi. E buongiorno.
Allora, iniziamo questa entrevista, empezamos esta entrevista. Lo primero, ¿por qué, Giuseppe, has elegido hacer un libro sobre Massimiliano Allegri? Un libro, además, uniendo la política un poco, el fútbol, el personaje, un poco de analizando la figura di Massimiliano Allegri. Però guarda, il libro nasce dal fatto che El libro nace del hecho de que en los últimos 15 años Allegri ha sido el personaje del mundo del fútbol italiano que más ha dividido, que más ha polarizado. Yo hago esta afirmación simple, mi tesis es la faccio siguiente. questa semplice affermazione. La mia tesi è la seguente: Allegri è il leader politico del calcio italiano perché Allegri es el líder político del fútbol italiano porque es polémico, como Silvio Berlusconi. Al igual que Silvio Berlusconi ha dividido en dos a la sociedad italiana, Allegri ha dividido a la opinión futbolera. ironico come Renzi, che è un'altra figura, diciamo, che conoscete anche voi. Es irónico, como Renzi, que es otra figura que también conocéis vosotros, ha sido primer ministro. Tiene una ironía toscana, dentro de la diversidad, porque uno es de Florencia y otro de Livorno, y después algo que quizás es forzado, pero que es adecuado para Allegri. Giulio Andreotti, che è stato uno storico leader della Democrazia Cristiana. Allegri es como Giulio Andreotti, que ha sido líder histórico de la democracia cristiana. Primer ministro varias veces, porque Allegri, en este debate en el cual la sociedad, en el mundo del fútbol, están divididos, se ha defendido con el proceso, no del proceso, como los líderes políticos de un tiempo. Non ha esternato, cioè ha accettato che ci fosse il processo, ma Él no lo ha exteriorizado, ha aceptado el proceso, pero ha utilizado la gramática de los líderes políticos de hace tiempo. Ha estado en silencio cuando era oportuno y ha respondido siempre con resultados. a corto muso. A corto muso, todo el mundo que sigue ya el fútbol italiano, que ha seguido a Allegri, sabe perfectamente que es ganar las carreras por medio cico, que es ganar por ese medio milímetro la carrera de caballos, porque Allegri es un fan, súper fan de los caballos, de hecho tiene varios caballos, y siempre decía, bueno, tiene esa conferencia de prensa, esa rueda de prensa súper famosa en Ferrara cuando ganó con la Spal, uno de los últimos escudetos de la Juventus, y él decía, aquí lo importante es ganar, da igual que ganes por medio cico, a corto muso, que ganar de muy largo. Pero, Giuseppe, se ha hecho incluso demasiado el corto muso, ¿cómo decir? Le está pesando incluso demasiado el corto muso, porque ya ese corto muso incluso le dicen ganar a los partidos 1-0, que no es realmente lo que quería decir Allegri, ¿no? Pero el corto muso se ha vuelto como una filosofía que incluso yo creo que le puede penalizar a Allegri por ser demasiado básica, ¿no? Esatto, cioè lì c'è un tema, c'è stato, secondo me... Exacto, ahí hay un tema. Ha habido mucha ideología. Se le ha condenado mucho, se le ha procesado mucho, creo que con mala fe. Se le ha considerado un entrenador atrasado, vago, un entrenador que solo pensaba en el corto muso. Un allenatore che pensava appunto soltanto al corto muso. In realtà, ma voi lo dovreste sapere. En realidad tenéis que saberlo. Hay partidos memorables que han hecho los equipos de Massimiliano Allegri. Yo recuerdo uno contra el Real Madrid que acabó con aquel penalti en el final para el conjunto blanco. Pero fue un partido en el que el allegrismo estuvo. Allegri, l'allegrismo, diciamo, oppure Juve Atletico Madrid, visto che siamo collegati con la Spagna. También Juve Atlético de Madrid, ya que estamos hablando en España, cuando remontó un partido que en la ida parecía que había acabado. También en Múnich contra el Bayern. En cualquier caso ha habido mucha ideología. Allegri en el fondo es un entrenador como Carlo Ancelotti, como Fabio Capello, como José Mourinho, un entrenador práctico. Un allenatore pratico. Lui dice è chiaro che un allenatore può dare un apporto. Él dice, está claro que el entrenador puede aportar, que es un pequeño porcentaje. Después los jugadores es otra cosa. Es como jugar con Modric, que vosotros conocéis muy bien. Una cosa es jugar con Fabio Miretti, con todo el respeto para Miretti, pero hay categorías. Es más fácil jugar bien con los que saben parar bien el balón. Bene un pallone o vedono dei varchi che altri non vedono, che giocare con giocatori. Saben pasar bien o ven espacios que otros no ven. Que jugar en cambio con futbolistas que tienen límites técnicos. Esto es más importante, saber parar un balón que la ideología táctica. El gran error de estos años es que todos pudieran ser como Guardiola. El guardiolismo, que vosotros conocéis muy bien, ha drogado el debate futbolístico. Molto bene, ha drogato il dibattito calcistico. Jesús,
Allegri se le castiga mucho en España por... Tiene ese San Benito, como decimos en español, tiene esa etiqueta de ser un entrenador muy defensivo, ¿no? Cumple un poco, cumple el tópico italiano, ¿no? De que en Italia se juega con el catenaccio y Allegri, digamos que es la cara visible de ese tópico. Pero a mí me interesa, Giuseppe, también decías algo muy interesante de que es una figura muy divisiva dentro del fútbol italiano. Quizá por eso en los últimos años que hemos visto pasar muchos entrenadores distintos por la selección italiana, ha habido mucho cambio, ha habido mucha alternativa. Y no hemos visto a lo mejor ahí a Allegri, que podía ser a lo mejor uno de los principales, ¿no? Entrenadores. Questa è una domanda molto intelligente. Esta es una pregunta muy inteligente. No es un caso que el libro que varios observadores, pienso en Iván Zarazzoni, que es el director de Corriere dello Sport, pienso también, y aquí me sorprendo, en Matteo Renzi, que es un político, pero también es un apasionado del fútbol. È un politico, ma è anche un appassionato di calcio. Dicono proprio questo, che lui sarebbe adatto. Ellos dicen esto, que él sería adecuado para la selección italiana porque en la selección es más importante la gestión de los jugadores, es decir, la actitud de ellos, que lo que transmite un entrenador, que la obsesión del día a día que puede materializarse en figuras como Antonio Conte o Spalletti. Entonces yo no excluyo que en un futuro próximo, en una tercera fase de la vida de Massimiliano Allegri, él pueda estar en la selección italiana. En la terza fase della vita di Massimiliano Allegri ci possa essere la nazionale. En este programa, en este programa y en esta radio se dijo que para mí Allegri hubiese sido el idóneo sustituto de Spalletti después de la Eurocopa, cuando Italia fue eliminada de la Eurocopa. Yo tenía ese pensamiento, pero bueno. División de Allegri, decías, de política, pero también en la táctica, ¿no? Porque Allegri se confronta mucho con periodistas italianos o exjugadores en las entrevistas después del partido diciendo, ragazzi, el fútbol es mucho más fácil, habláis de sistemas, habláis de... Esto también divide a la sociedad italiana respecto a cómo analizar el fútbol, ¿no? Hay gente, por ejemplo, Adani el jugador Adani es súper estratega, mide todo cómo hay que jugar, y Allegri, tranquilos, es mucho más fácil el fútbol que todo esto, ¿no? Allegri dice una cosa molto semplice. Allegri dice una cosa muy sencilla. Habrá un motivo por el que Cristiano Ronaldo vale 300 millones de euros. Habrá un motivo por el que Lionel Messi, en una fase importante, temporalmente, valía 500 millones de euros. Valeva 500 milioni di euro. Ci sarà un motivo per cui oggi Yamal, il vostro Yamal, è un giocatore che... Habrá un motivo por el que hoy Lamine Yamal es un jugador por el que pagarían 400 millones de euros. Hay categorías y los jugadores hacen la diferencia y dan otra categoría a los equipos. La differenza e danno appunto danno un altro standing alla squadra. Dopodiché il difensivismo che viene... Después la actitud defensiva por el que viene acusado Massimiliano Allegri hace una operación muy fácil. El ADN de una nación no se puede desnaturalizar. Italia nace como una nación que históricamente tiene una actitud defensiva, reconocida por todos vosotros. Questo approccio difensivistico è riconosciuto anche da voi. Cioè, io non posso snaturare qualcosa e introdurre dell'altro. Cioè, no puede desnaturalizar una cosa e introducir otra. Italia, todas las veces que ha ganado la Copa del Mundo, la ha ganado gracias a una defensa muy fuerte. Pensemos que en 2006, o en los resultados, había obtenido un equipo que era modesto, que perdió contra Alemania, la selección de Antonio Conte, que tenía una estructura defensiva de la Juventus, Barzagli, Bonucci, Chiellini y Buffon. Esto le permitió llegar hasta el final a pesar de que no tenía jugadores de gran calidad en Buffon adelante. che le consentì comunque di arrivare in fondo nonostante poi non avesse dei giocatori di grande qualità davanti, no? Questo è appunto, il calcio è semplice, come dice Allegri. El fútbol es simple y como dice Allegri, al final, si lo pensáis, el Milan, que era un equipo que hasta hace unos meses estaba fuera de la Champions, fuera de todas esas competiciones, ahora él ha dado un sentido a su juego. ¿Cómo hace un líder político? Logra tener juntos a las dos partes de la entidad, porque sabéis que hoy en el Milan hay dos realidades diferentes, dos corrientes que no hablan y él las ha unido y las gobierna. Calcio che oggi al Milan ci sono due anime differenti, due correnti appunto che non dialogano e lui in questo momento le tiene insieme, le governa. Giuseppe, creo que tienes por ahí ese nuevo libro, La Corto Muso. ¿Dónde se puede conseguir? A lo mejor por internet podemos desde España encontrarlo.
È possibile farlo sia nel sito del... Es posible hacerlo en la web de la casa editorial que se llama Paesi Edizioni. También está en Amazon. Amazon es mundial y se puede comprar en todo el mundo. Mondiale, no? Può essere acquistato da tutti. Gracias, Giuseppe, Gracias por a voi. estar con nosotros. Gracias por este Gracias, ratito. Giuseppe. Y un libro, uno más, Mario, sobre fútbol que pinta muy, pero que muy interesante. Sí, grazie mille Giuseppe ancora. Si queréis saber sobre Allegri, si queréis saber sobre esa figura pop casi que se está haciendo en Italia, se está haciendo viral, que está haciendo incluso en conciertos, pues podéis aprender mucho más con este libro de A Corto Muso. Y nosotros vamos a seguir hablando de Massimiliano Allegri, pero en el plano ya mucho más táctico y futbolístico, con compañeros de aquí Onda Cero que saben analizar muy bien el fútbol. Grazie ancora Giuseppe, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si... Bueno, pues seguimos analizando el Milan hoy en Onda Fútbol. La música me sigue gustando, Mario. Te doy esta semana por lo menos de tregua. Y tenemos que analizar ahora un poco, como decíamos, de lo general vamos a bajar a lo particular, a lo actual, a lo que está pasando ahora con este Milan líder de la Serie A. Y para ello tenemos a dos compañeros de Onda Cero. Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, chicos. Buenas, Pablo. Y José Rodríguez, soy Calcho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Grande, José. Mario tiene preparados un par de preguntas para vosotros. Bueno, bastantes. Tenemos al líder de la Serie A, chicos. Es que nos lo han puesto a huevo en este fin de semana, Massimiliano Allegri, que es líder en solitario de la Serie A desde hace 2 años, que no ocurría con los rossoneri. Hemos hablado de la personalidad que tiene Allegri, pero futbolísticamente, más allá de Modric, de Rafa Leao, que ha sido clave en este partido contra la Fiorentina, para vosotros, ¿cuál es tácticamente, empezando por ahí, rápido, cuál es la clave que ha cambiado tácticamente a este Milan para ser líder de la Serie A? Empezamos con José, va. Bueno, yo creo que al final el Milan tenía, para empezar de atrás hacia adelante, un problema con la defensa, y es que cuando le contragolpeaban era un equipo frágil, era un equipo que cuando ganó el Scudetto tenía la defensa muy adelantada y eso lo hacía muy bien. Sin embargo, dejó de hacerlo bien y en el momento en el que se te rompe una defensa adelantada te entran por todas partes. Ya lo estamos viendo últimamente un poco con el FC Barcelona, ¿no? Que cuando empieza a ser un poquito más frágil, pues empieza a recibir más goles. Pues ese es el caso del Milan. Sin embargo, ha conseguido Allegri y ha vuelto a una defensa de 3 bastante fuerte. O sea, ahora mismo meterle un gol al Milan es bastante complicado. De hecho, en el partido que tienen que remontar contra la Fiorentina, realmente es por un par de rebotes, un centro al segundo palo, acaba tocando Gosens, o sea, necesitas muchísimo y un poquito de fortuna para poder marcarle a este equipo. Luego el centro del campo, al final, en los últimos años, era más todo Reinders. O sea, yo creo que el neerlandés acababa teniendo todo el centro del objetivo del Milan. Sin embargo, ahora, pese a que no sea el mejor centro del campo del mundo, porque la verdad es que a mí me deja todavía alguna que otra duda, Luka Modric abarca bastante y Adrien Rabiot ha comenzado muy fuerte. Entonces con eso les ha dado para conseguir por lo menos ser prácticos, más allá que de una manera de jugar perfecta, sino ser prácticos. Y luego la parte de arriba, que yo creo que es algo que Max Allegri consigue llevar muy bien, es el tema de dar libertad a los atacantes. Entonces, en esa libertad y en ese verso libre, Rafael Leao está creciendo, pero ha aparecido Christian Pulisic y ha cortado todos los plazos. Porque mientras que Nkunku llegó tarde del Chelsea, Santi Jiménez es el delantero que más ocasiones claras falla de toda la liga italiana y uno de los que más de Europa. Y al final... Bueno, está Dovic por ahí, que alguno de la Roma dirá. También. Pues mientras que todo eso ocurre, llega Christian Pulisic, no para de marcar goles, y la verdad que el Allegri Ball acaba fluyendo, acaba yendo muy bien, y por eso son líderes de la liga italiana. El Allegri Ball, qué bueno eso. Pablo, decía José, la defensa, es que son 4 goles recibidos en 7 partidos, solo la Roma ha recibido menos goles. Por ejemplo, para comparar, el Inter ha recibido el doble, 8 goles recibidos.
más allá de esa defensa 3, parece que Gabia, Pavlovic son unos defensas ahora incuestionables, ¿no? Y no lo son para mí, o sea, no son defensores de nivel top mundial. Lo que ha hecho Allegri, muy inteligente, es no tengo ese baluarte defensivo que me pueda cubrir gran parte de la defensa, pues voy a tratar de defender con cuantos más mejor, un poco por acumulación, y es verdad que juntos les potencia, pero igual sacas a Pavlovic o a Gabia y lo metes en un equipo aspirante a ganar la Champions y desentona mucho. Entonces, a partir de ahí ha puesto las bases y luego lo de Luka Modric es como la frase fácil, tienes a Luka Modric, pero el nuevo rol que le ha dado él como reguista muy atrás en el campo. Yo hace mucho tiempo que no veía a Modric jugar así, de hecho en el Madrid diría que no jugó así, casi como pivote. Me parece también muy importante, o sea, no tienes un creador de juego, pues mira, al bueno que tienes en el centro del campo le vas a dar la responsabilidad, y es que prácticamente desde la primera fase de construcción Modric recibe el balón y ya está mirando a veces para lanzar a Pulisic, para saltarse todo el proceso, o sea, confiar en Luka Modric sí o sí, y me parece lo más inteligente, ya que la plantilla para mí no es tan potente como la de Napoli o la de Inter incluso. De todos modos, yo tenía la sensación, por ejemplo, el año pasado viendo al Milan, que era un equipo de muy buenos jugadores, pero no era un buen equipo. Esa era la gran idea. Y ahora la plantilla más o menos la ha mantenido, obviamente con la aparición de Luka Modric por Reinders. Y ahora sí parece que en defensa es más que la suma de las partes. Yo creo que a lo mejor lo de los centrales, tenemos la imagen de ellos del año pasado, que el Milan defendiendo era un poco cuadro, y hay que buscar el equilibrio. Es decir, a lo mejor el año pasado era un poco desastre porque como colectivo no funcionaba, y este año se ha ido al lado contrario. Es decir, se suma más que la suma de las partes, ¿no? Sí, es que al final Pavlovic el año pasado no juega hasta enero. Gabia va al Villarreal en un contexto que te exige muchísimo, porque creo que el fútbol español es más difícil que el fútbol italiano, en el sentido de que te exige técnicamente una barbaridad. Además, esas defensas adelantadas cada vez se ven más. Entonces, Gabia en ese contexto en el Villarreal se la pega por completo. Horrible su rendimiento. Y Tomori está cerca de la Juventus. Entonces, al final Allegri ha conseguido cambiar todo eso y hacer una defensa que es una de las mejores de Europa. Es que hay muchos equipos, antes de esta jornada había muchos equipos con 3 goles en contra. Destacaba la Roma porque llevaba 2 en contra, pero realmente está comparándose, por ejemplo, con el Bayern de Múnich en cuanto a cifras. A mí la sensación que me da es que este Milan tiene me sale en italiano la consapevolezza, tiene la sensación, sabe, internamente, cuando saben que no van a poder hacer nada, o cuando... por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es el Milan-Fiorentina en la primera parte, ¿no? Cuando saben que no van a poder hacer la diferencia y cuando saben madurar el partido. Y ahí toman menos riesgos. Y sobre todo cuando se ponen por delante en el marcador. Creo que ahí Allegri es un experto. Me vuelvo a la Juventus ganadora de Allegri, donde cuando sabíamos que se ponía por ventaja en el marcador, es verdad que era otra defensa, pero ahí ya tenían tan interiorizado que no pasara nada en el partido, que es que era prácticamente imposible remontarles, Pablo. No había partido directamente, o sea, era 0-1 Allegri y ya hasta se acabó el partido en el minuto 60, sabías que daban 40 por jugar, pero no iba a pasar nada. Y aquí es verdad que el talento defensivo es menor, pero está consiguiendo implantar esa cultura competitiva. Para mí, donde me deja más dudas si queremos hablar por la carrera por la Liga, es a nivel de plantilla. Tiene que resucitar a Leao, tiene que resucitar a Nkunku. Para mí vive ahora mismo de poquitos de Modric y poquitos de Pulisic, que está jugando muy bien. Y también en contextos en los que tenga que atacar un bloque bajo. Y si Modric no tiene el día de filtrar el pase, no sé quién lo va a filtrar. Por ahí me deja duda. Bueno, aún así yo creo que o sea, estoy de acuerdo, pero pienso que Iglitare, yo creo que los directores deportivos cuando te hablan de cómo hago una plantilla te lo dicen muy claro. El primer año, asentamiento. El segundo, intentamos ya cambiar las cosas. Y el tercero es en el que me tienes que valorar del todo. Sin embargo, Iglitare yo creo que ha hecho algo muy difícil, que es hacer una plantilla realmente competitiva. Porque Samuel Ricci todavía no lo hemos visto. Le vimos contra la Fiore, pero realmente no hemos visto su mejor versión. Y es un pedazo de centrocampista, en el Torino lo demostró. Totalmente. Yassari, 2 ratitos en pretemporada, cositas, o sea, se le ven cosas de centrocampista. Le lesionó Jiménez, pero tiene pinta de centrocampista de los buenos. Luego a Tekame,
lo de centrar, si lo apartamos un poco, creo que es un futbolista que tiene físico y que te puede mostrar cositas. Y todavía no hemos visto a Nkunku, y todavía no hemos visto a Rafael Leao en su mejor versión, un poquito contra la Fiore, porque Pongracic no puedes motivar a Rafael Leao. O sea, Rafael Leao es un tío que va como cansado por la vida. Eso lo dice Edu García de mí, va cansado por la vida, va andando tranquilamente. Y al final, luego, si le das motivación, Zlatan Ibrahimovic le dio motivación y el Milan ganó el Scudetto. Pongracic le empieza a hacer trash talking, es decir, se empieza a meter con él, despierta, mete 2 goles y remonta el partido. Entonces, todavía no hemos visto a Rafael Leao, vamos a ver si en esa motivación de Pongracic de meterse con él, pero todavía faltan cosas en el equipo de Allegri y creo que depende de cómo estén los demás, porque los demás de momento están pinchando y el Milan está ahí arriba. Por eso lo de Pablo ahí que sí que estoy de acuerdo, porque al final todos al 100% al Milan no lo veo ganando el Scudetto. Pero sí que es verdad que creo que han hecho un buen mercado. Me ha sorprendido muchísimo el Gritare. De hecho, sí, Jesús, no, solo apuntar que Rafa Leao le puso como delantero centro a Allegri contra la Fiorentina en la primera parte. Y ahí también fue muy inteligente Allegri. Vale, esto no está funcionando. Mete a Jiménez, le pone de segunda punta y ahí es donde se activa, como decía José Jesús. Sí, no, decía que como habláis, faltan cosas por explorar, pero a mí me quedan 2 puntos clave en un equipo que quiera pelear en una temporada completa por un título. El primero, la delantera sigo sin verla. Ha habido muchos cambios en los últimos 2 años y yo no sé si es algo todavía solucionado para un cuadro que quiera ganar una liga. Y segundo, ¿qué pasa en marzo cuando pasa Modric esté cansado, fatigado, pensando en el Mundial? Claro, ¿qué alternativa hay ahí? La del delantero incluso me parece más sencillo encontrar algo en el mercado de invierno, pero lo de Modric, con ese tipo de jugador adaptado a un nuevo rol tan claro, es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo que hay que confiar en Yashari, que tiene muy buena pinta, y en la delantera sería lo de Santi Jiménez, pero al final es que va sumando. Santi Jiménez se infló a marcar goles en el Feyenoord, pero en su primera gran liga aquí todavía tiene que confirmarse. Yashari pinta muy bien, todo el mundo escribe muy bien de él, pero también es su primera experiencia. Entonces, son muchos ISIS que se tienen que dar, que exploten juntos. Te hablo para competir una liga, que entrar en Champions para mí es un objetivo factible y que sería una buena temporada, pero estamos hablando de competir una liga y son como medias certezas que se tienen que confirmar, demasiadas. De esas, para mí, si quieres ganar la liga tienes que tener igual 1 o 2 y un equipo sólido. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega el Allegri Ball. Y luego también el extra que te está dando Modric. Realmente Modric, yo creo que si le preguntáramos, nos fuera sincero, diría: es que mira hacia adelante y de tener a Kroos, a no sé, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tengo a Fofana, que el pobre pues físicamente es un animal y por eso está ahí, porque no para de robar, pero no entiende el mismo idioma que yo a la hora de tocar el balón. Y Rabiot es un tipo práctico, o sea, Rabiot es que está tan bien y cuando está motivado es un jugador que realmente te da cosas. Pero más allá de eso, faltan, no sé, movimientos. Él se sale frustrado del primer día contra Cremonese. Criticó eso, lo que pasa es que luego se mordió la lengua del todo, pero sabía perfectamente que ahora mismo tiene que mirar a muchos futbolistas y no juegan como él. Viene de España, que al final se juega también a otra manera. Y en Italia, a la hora de tratar el balón, es una forma totalmente distinta, pero luego es verdad que es una liga muy competitiva también, porque sobre todo se juega muy en equipo, todos van a una y sobre todo se defiende súper bien. Yo creo que yo siempre le he dicho, marcar 20 goles en Italia para mí son 30 en otras ligas, sinceramente. Me recuerda el Juventus-Milan, esos pases que dio Modric, uno de ellos precisamente a Leao, que le deja solo y es como, chico, ¿qué más tienes que hacer para marcar goles, ¿no? O sea, yo creo que es la gran diferencia. Bueno, yo creo que para cerrar hay que hacer la gran pregunta, Jesús, porque aquí hay muchos haters de Allegri en el mundo fútbol, yo creo que hoy en día, y se le dice a Allegri, bueno, pues que Allegri, lo del corto muso que hemos hablado antes, ¿no? Siempre Allegri es el entrenador defensivista, hace el mínimo, que decíamos antes que sí es pragmático, pero para vosotros, ¿los partidos de Allegri son tan aburridos como dice el mito? ¿Es tan peñazo el cortomuso de Allegri o creéis que hay mucho más? Pablo. A mí su última Juve me dejó muy tocado. O sea, de ver los partidos y decir, Dios,
Pero el Milan no me parece tan aburrido, sinceramente, y está empezando, está haciendo cosas, mete a Modric en el centro del campo, quita a Gavia de la salida de balón y lo aleja como hacían en el Madrid con Casemiro para que no la toque, mete a Pulisic por dentro como hizo Tuchel para poder recibir. No sé, a mí me parece que hace cosas y el Milan no me está disgustando, pero la Juve, su última Juve sí que me costaba mucho verla. Yo me aburro mucho, la verdad. O sea, es que yo creo que Falchi es que es la mejor reflexión que probablemente haya leído en mucho tiempo, bueno, que haya escuchado, mejor dicho, en mucho tiempo sobre Allegri. O sea, es un entrenador que está en esa siempre pelea, ¿no? Te aburre, pero te da resultado. Realmente el Milan lo sabe. Cuando ficha, sabe que viene de ser octavo, sabe que viene de no jugar Europa, sabe que se le ha pegado con 2 entrenadores. Voy a llamar al fácil, que es Massimiliano Allegri, que, vale, no va a jugar muy vistoso, pero seguramente me ponga en el top 4. Y es lo que necesito urgentemente para callar voces, para que la propiedad norteamericana siga aquí, para que yo como Zlatan Ibrahimovic continúe aquí, para que Gritare consiga poco a poco asentarse y los resultados lleguen. Y luego ya cuando lleguen los resultados podemos pensar más allá. Pero mientras Allegri te va dando resultado. Entonces la verdad es que me aburre mucho. Por ejemplo, en el partido contra el Napoli son 10 primeros minutos buenísimos, y a partir de ahí, lo que comentabas, Mario, no se juega nada. Entonces se hicieron duros esos siguientes 80. Y me pasa continuamente con el Milan. Pero claro, cuando empieza Modric, Pulisic y demás, esos pequeños ratitos que te tiene son realmente buenos porque tiene jugadores de calidad, que es lo que también hablabais anteriormente. Cuando tiene jugadores realmente buenos, creo que se puede todo dar a la perfección. De ahí que no entienda lo de Laubich, porque no es que piense que sea malo, sino que fuera del área se le da muy mal. Dentro del área es muy bueno, pero fuera del área se le da muy mal. Entonces no termino de pillarlo de cara a un futuro. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí me aburre, pero entiendo que le fichen porque realmente está dando resultado. Sí, a ver, los tópicos son tópicos, pero también a veces existen por algo, ¿no? Y es verdad. Sí. El año pasado el Milan era un equipo, yo que diría que divertido de ver, entretenido, porque era una montaña rusa de emociones. Sí. Veías una jugada ofensiva maravillosa y de repente un enorme error y te divertías. Este año es otra cosa, pero claro, los del Milan te dirán que para montañas rusas que te vayas a PortAventura, que nosotros somos líderes y que aquí corto mucho adelante. Obviamente el Milan es un mejor equipo, mucho más competente ahora, más aburrido, sin ninguna duda. Fijaos como que narrador te lo puedo asegurar, ¿eh? Claro, que yo y creo solo, que y solo. Exacto. O sea, bueno, te ha tocado, ¿no? Pero fijaos que cómo cambia la personalidad, más allá de futbolístico, volviendo a esto. Veníamos de Fonseca, que le come el vestuario. Veníamos de Conceição, que se enfrenta a medio vestuario del Milan. Y con Allegri hay una unidad total. Tiene ese aura, tiene esa personalidad. Y ese bagaje. Y ha ganado, indiscutible. ¿cuántas ligas ha ganado? En Fonseca, pues sí, lo has hecho muy bien en el Shakhtar, lo que tú quieras, pero eres el Max Allegri y en Italia eres, pues junto a Conte, el top de la última década, ¿no? Eso de Laura, yo creo que también a veces lo del entrenador lo sobrevaloramos mucho porque Laura es ganar. Claro. O sea, yo te puedo contar, cuando Antonio Conte llega al Chelsea, en el mes de septiembre hay algún futbolista me dice que no le aguantamos a Antonio Conte, pero pasa mucho eso. Pero claro, pero como ganamos y empezaron ganando esa temporada, pues oye, pues para adelante, pero no le aguantaba a nadie al mes de haber llegado. Ganan la primera temporada de la Liga y a la segunda, cuando dejan de ganar, entonces se descompone el vestuario y salta todo por los aires. Pero mira la comparación, por ejemplo, con un entrenador que ahora mismo en la Juventus, como es Igor Tudor. Fijaos qué diferencia el carácter de uno y de otro, que yo creo que afecta mucho al equipo en el campo. Es que meto esta pildorita de la Juve ligeramente solo, ¿no? Pero pierde en casa del Como y la Juventus, en este sentido, no reacciona. Yo a este Milan de Allegri no le veo esa apatía que le veo a la Juventus, al menos en este último mes, de cara a eso. Sí, ha remontado partidos contra el Dortmund y eso, pero ha sido casi más acciones sin fútbol, ¿no? Más casi accidentes del Dortmund. El estadio le mete el partido. El estadio yo creo que le meten el partido. En cuanto meten un gol, se empieza a venir la Juventus súper arriba, pero no... Yo es que soy de los que piensa que el carácter del entrenador es el carácter del equipo. Y realmente Allegri, el equipo pierde 0-1, no están jugando a nada.
mete 4 gritos, una patada a un balón, se quita la chaqueta y el equipo empieza a resurgir. Antonio Conte, otro, el Napoli no está funcionando, se vuelve loco, empieza a gritar 3 o 4 veces y el equipo va por ello. Sin embargo, ve a Tudor, que no te da mucho, y luego Ancelotti es un ser bastante especial porque al final él es un tipo bastante calmado y sus equipos luego acaban reaccionando, pero cuando se le empieza a ir un poquito la ambición del vestuario, que es último año del Real Madrid, ya el Madrid, ese Madrid ves que ya contra el Arsenal la última media hora ya sabías que no iba a haber remontada en realmente en ningún momento. Entonces, bueno, yo creo que al final Allegri tiene ese carácter, el Milan lo utiliza y realmente su remontada contra la Fiorentina es algo así. Y contra la Cremonese pierden, pero en los últimos minutos es no parar de poner balones y de tener varias ocasiones. Lo que pasa es que fallaron todas. No sé si quieres añadir la última cosa, Pablo. No, iba a decir que vamos a ver hasta dónde llegan compitiendo arriba. Yo diría que enero, febrero pueden hacer. Encima no tienen competición europea, entonces se pueden centrar en construir esto. Pero ya en el tercer tercio de temporada yo creo que ya se caerán. Pero hasta ahí yo sí que les doy por lo menos. No sé, Mario, yo creo que tú eres más optimista que yo, ¿no? ¿O no? Hombre, yo veo a un Milan muy bien trabajado y psicológicamente muy bien metido en los partidos. Y creo que esto en la Serie A es bastante importante. No creo que sea como el Napoli del año pasado, que se le ha comparado mucho, por eso de no tener las copas y demás. Pero yo creo que va a estar en la lucha hasta el final. Tiene peor plantilla que Napoli e Inter, pero lo tengo claro. Allegri es un factor determinante. Perdió el primer partido, recuerdo, hasta ahora, esta 7ª jornada, y desde entonces imbatido. 5 victorias y un empate ante la Juventus. Victoria, una de ellas, ante el Napoli, que ha pasado este primer tour de buenos partidos y ha salido imbatido. Victorias entre Milan y Fiorentina y derrota ante la Juventus, Jesús. Y empate ante la Juventus. Y en el fútbol actual, un inciso, está muy infravalorado el tema de entrenar. Cuidado, porque los equipos que juegan cada 3 días son entrenamientos, primero, descansando del anterior y lo poco que le puedes meter en la cabeza a los jugadores para el siguiente. Cuidado con tener 5 días que te da para descansar, para trabajar lo que quieres mejorar y para plantearte el partido siguiente y poder hacer cosas que estás preparando para ese encuentro. Que el Milan lo tiene esta temporada, lo tuvo el Napoli, y realmente eso, como decimos, el no tener competición europea, sobre todo es por eso, porque ahora mismo te da tiempo a entrenar en un calendario que está sobrecargado al máximo. Sí, desde luego que eso va a ser un factor para mí importante, y curiosamente ahora que lo hablábamos también fue un factor en el Chelsea de Antonio Conte, en el primer Chelsea que gana la Liga. Ese año no tenía Europa ese equipo, y sí que es algo interesante, sobre todo en un equipo como este que vive de estar muy bien trabajado. Bueno, pues muchas gracias José Rodríguez, muchas gracias Pablo de la Fuente por este análisis del nuevo líder de la Serie A. Tenemos que ir despidiendo, Mario, pero antes vamos a recibir una lección, como siempre. Gracias, chicos, gracias, Pablo, gracias, José. Vamos con el curso de Historia Futbolística 25-26. No me regalen más libros porque no los leo. Cada mes de septiembre en la ciudad de Arnhem el fútbol se convierte en algo más que un deporte. El Vitesse, el club de la ciudad, transforma su estadio en un lugar de memoria viva. Los aficionados, los jugadores y la propia ciudad recuerdan aquellos días de 1944 en los que Arnhem fue el escenario de uno de los episodios más duros y emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Arnhem, parte de la ambiciosa Operación Market Garden. En aquel otoño de guerra, miles de paracaidistas británicos, polacos, estadounidenses descendieron sobre los campos holandeses con el fin de tomar el control sobre los puentes del río Rin y abrir camino hacia Alemania. Era una operación arriesgada, casi cinematográfica, que buscaba acortar la guerra. Pero la resistencia alemana resultó más fuerte de lo esperado. Durante días los combates fueron intensos, las calles de Arnhem se convirtieron en un campo de batalla y el famoso puente terminó en manos alemanas. El sacrificio de la primera división aerotransportada británica, apoyada por los paracaidistas polacos, quedó grabado en la memoria de la ciudad. Décadas después, el Vitesse asumió como propio este recuerdo.
No se trata solo de un homenaje puntual, es una tradición arraigada en la identidad del club. Cada temporada, alrededor de la fecha de la batalla, los jugadores saltan al césped con una equipación especial, a menudo inspirado en los colores y los símbolos de las unidades aerotransportadas. Llevan camisetas con detalles conmemorativos y en el estadio se guarda un silencio en honor a aquellos soldados caídos. En ocasiones, los veteranos que aún viven o familias de aquellos combatientes son invitados de honor, recibiendo el aplauso emocionado de toda la grada. El vínculo es profundo. Argem nunca olvidó el precio de esa liberación parcial y de la cercanía de la guerra que quedó impresa en su identidad colectiva. El Vitesse, como club más representativo de la ciudad, se convirtió en el portavoz de esta memoria. No es raro ver a los aficionados desplegar pancartas con paracaidistas pintados, recordando a aquellos jóvenes que hace más de 80 años saltaron desde el cielo con la esperanza de liberar Holanda. Lo más llamativo es cómo el fútbol y la historia se entrelazan en un mismo relato. Para los hinchas más jóvenes que no vivieron la guerra, estos homenajes son una lección viva de memoria histórica. El estadio no solo celebra goles y victorias, también es un lugar donde se reconoce el valor, la solidaridad y el sacrificio. Así como cada septiembre que acaba, el Vitesse demuestra que el fútbol puede ser mucho más que un deporte. Puede ser un puente, no de hierro como el de Argem, sino un puente simbólico que une generaciones, que recuerda a los que dieron su vida y que mantiene vivo un episodio fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Porque en Argem el eco de los aviones y lo de los paracaidistas todavía resuena, y el balón rueda siempre acompañado para la memoria. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta, así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Bueno, pues así es el mes de septiembre con el Vitesse y así ha sido este Onda Fútbol del 20 de octubre, hablando del Milan, hablando de una posible historia de otra vez como se hablaba de cuentos de hadas, pues esto puede pasar también en Suecia. Mario Gago, vuelve la Champions. Esta semana tienes trabajito en el Radio Estadio, ¿eh? Juega la Juventus en casa del Real Madrid, así que ahí estaremos comentándolo. Y déjame que diga, Jesús, hay que agradecer a Alberto Fernández, que nos ha ayudado con el doblaje de la entrevista a Alberto Facci, al periodista italiano que hemos hablado al principio, bueno, ahí a mitad del programa, sobre Allegri. Espero que os guste ese formato. Facci hable muy parecido a Alberto Fernández. No Podría es eso, ser. es que estaba doblado. Estaba doblado. Podéis dejarnos en comentarios si os ha gustado esto, porque también nos permite hablar con más gente, no solo gente que habla español, que hemos tenido la suerte de encontrar a alguien en Suecia que hable español, pero guay, que este formato nos permite que todo el mundo que no sepa italiano, pues podemos hablar con periodistas italianos, con ingleses y demás, así que dejadnos en comentarios si os parece guay. Y luego también hemos hablado mucho en este podcast que nos ha enseñado Falci el libro y nos ha enseñado James el campo de entrenamiento donde estaba el Mjällby, así que todo esto, pues es un podcast, es que estamos en YouTube, si alguno no lo sabe, y en YouTube, aunque se publica un poco más tarde el programa, pero ahí podéis vernos a nosotros las caritas y en este caso a nuestros invitados, el libro y al Mjällby entrenando antes de ese partido importante contra el Göteborg. Volvemos el lunes que viene si la nube de Amazon quiere, así que hasta entonces, buena semana. Cuidado a los servidores, buena semana, chicos, chao.